Constitución Política del Perú. Título 1. De la persona y de la sociedad. Capítulo 1. Derechos fundamentales de la persona. Artículo 1. De la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Se entiende que el Estado debe de proteger a la persona de la sociedad, y la persona tiene dignidad, pues la dignidad es la cualidad de que se hace valer como persona. Se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás, y no deja que lo humillen ni mucho menos lo denigren. Artículo 2. Derechos fundamentales de la persona. Artículo 2. Derechos fundamentales de la persona. Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, física, psíquica y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Por ejemplo, si una mujer está embarazada y tiene pensado acabar con la vida del bebé, esta persona tiene que tener en conocimiento que recibirá una sanción, es decir, se va a la cárcel, porque se estaría atentando contra el derecho a la vida, y el derecho de los seres humanos comienza desde la concepción de nacidos. Artículo 2.2. Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Bueno, estas acciones ya no están permitidas. Estas acciones están penadas por la ley. Artículo 2.3. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público. Por ejemplo, yo puedo creer en las tantas religiones que existen sin problema alguno. Puedo pertenecer a la religión que guste, pues no hay persecución por razón de ideas ni creencias. Artículo 2.4. Toda persona tiene derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión de pensamiento, mediante la palabra oral o escrita o a la imagen, por cualquier otro medio de comunicación social, sin previa autorización, ni censura ni impedimento alguno, bajo las responsabilidades de la ley. Es decir, los delitos cometidos del libro, la prensa y demás son medios de comunicación social. Se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común. Por ejemplo, en el gobierno de Fujimori había medios comprados y eso también va en contra del derecho a la persona a informarse. Artículo 2.5. Toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se efectúan las informaciones que efectúan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. A ver, el SUNAR, por ejemplo, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, y en transparencia podemos ver cómo es que se gastan nuestros impuestos, puesto que el sueldo del congresista, el sueldo del alcalde, el sueldo del presidente, los regidores, las universidades y colegios nacionales es parte, es decir, son generados por nuestros impuestos. Artículo 2.6. Toda persona tiene derecho a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. Este artículo está más que claro. Artículo 2.7. Toda persona tiene derecho al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la voz y a la imagen. Por ejemplo, aquí tocamos el delito de injuria, en el cual, si yo, por ejemplo, insulto a alguien tras medios de comunicación, esta persona puede demandarme bajo este concepto, pues yo estaría ultrajando su reputación y su honor. Artículo 2.8. Toda persona tiene derecho a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica,
así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El estado tropical al acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión. Este artículo nos dice que tenemos derecho a tener los derechos de autor. Es decir, si yo creo, por ejemplo, alguna cura de alguna enfermedad, o soy director y creador de cine, tengo derecho a que se lleve mi nombre, si así lo deseo, ¿no? Básicamente es como ser propietario o ser dueño de alguna marca. Unos ejemplos básicos. Artículo 2.9. Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de domicilio. Es decir, nadie puede ingresar ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de la perpetración. Las excepciones por motivo de sanidad o de grave riesgo son reguladas por la ley. Por ejemplo, la policía no puede entrar a tu domicilio sin mostrarte un acta. Ahora, ¿cuándo no se requiere un acta? Cuando te encuentran con las manos en la masa, es decir, cuando el delito es flagrante. Artículo 2.10. Toda persona tiene derecho al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados. Por eso es que cuando en un juicio se presenta un documento, un archivo de audio, por ejemplo, extraído por medio de espionaje, este documento no se puede usar porque es un documento ilegal y no se puede usar en contra del acusado, así fuese contundente y probatorio. Artículo 2.11. Toda persona tiene derecho a elegir su lugar de residencia, a transitar en el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de la extranjería. Por ejemplo, recordemos que los principios básicos de un Estado de Derecho democrático es que el poder es parte de la soberanía del pueblo. Entonces, tenemos derecho a caminar, transitar por nuestro territorio, a no ser, como nos dice el artículo, por cuestión de sanidad o de cualquier otra índole. Artículo 2.12. Toda persona tiene derecho a reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos, públicos, que no requieran aviso previo, las que se convocan en las plazas y vías públicas, exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad pública. Es decir, cuando haya marchas se tiene que avisar a la municipalidad. Cuando hay marchas siempre se avisa, ¿no? No es una cuestión gratuita. Artículo 2.13. Toda persona tiene derecho a asociarse y constituir diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a la ley. No pueden ser disueltos por resolución administrativa. A ver, la sujeción de la ley es importante porque, por ejemplo, no podemos hacer una fundación si ésta no está sometida a la ley. La misma Constitución hace referencia acerca de este tema. Artículo 2.14. Toda persona tiene derecho a contratar con fines lícitos siempre que no se contravengan leyes de orden público. Este artículo no necesita comentario. Artículo 2.15. Toda persona tiene derecho a trabajar libremente con sujeción a la ley. Por ejemplo, en los trabajos normalmente lo permitido es trabajar 8 horas diarias. Son los derechos laborales, ¿no? Artículo 2.16. Toda persona tiene derecho a la propiedad y a la herencia. Por ejemplo, yo poseo de una casa. Soy libre de, al fallecer, hacerle propietario a mis hijos o a mis hermanos, a la persona que yo crea conveniente. Artículo 2.17. Toda persona tiene derecho a participar en forma individual y asociada en la vida política, económica y social y cultural de la nación. Los ciudadanos tienen, conforme a la ley, los derechos de elección, de remoción y revocación a las autoridades de iniciativa legislativa y de referéndum. Es decir, podemos ser políticos, podemos crear una empresa, podemos crear libros, somos libres de elegir a nuestros representantes, etc.
Artículo 2.18. Toda persona tiene derecho a mantener reservas sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquier otra índole, así como a guardar el secreto profesional. Es decir, no es necesario hacer de conocimiento a todas las personas acerca de tus creencias y religiones. Artículo 2.19. Toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Por ejemplo, al momento de hacer una carretera, por ejemplo, ellos destruyen el hábitat de las poblaciones de la selva. El Estado no estaría reconociendo ni protegiendo la pluralidad étnica de la población. Artículo 2.20. Toda persona tiene derecho a formular peticiones individual o colectivamente por escrito ante la autoridad competente o a la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal bajo responsabilidad. Por ejemplo, si tienes alguna petición en tu distrito, la realizas al alcalde y este tiene que responder. Artículo 2.21. Toda persona tiene derecho a su nacionalidad. Nadie puede ser despojado de ella. Tampoco puede ser privado de derecho de obtener o de renovar su pasaporte dentro o fuera del territorio de la República. Este artículo está más que claro. Artículo 2.22. Toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Es decir, el Estado tiene el deber de protegernos y que vivamos en un ambiente pacífico y en paz y que nos desarrollemos libremente. Artículo 2.23. El derecho a la legítima defensa. Es decir, toda persona tiene derecho a defendernos si estamos siendo atacados. A decir verdad, es un poco complicado demostrar o probar que el ladrón que entró a tu casa te quiso acuchillar o disparar y tú respondiste de igual forma en legítima defensa. Es posible, pero es complicado demostrar que un actuar fue en legítima defensa. Artículo 2.24. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal en consecuencia. Para esto tenemos a la Policía Nacional del Perú, quien nos protege y nos sirve. Artículo 3. Derechos fundamentales. La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantizada, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno. Sabemos que el ser humano es protegido por su dignidad, por el Estado, y todo esto es en base a la soberanía del pueblo, porque el poder emana del pueblo y todos nosotros vivimos en un Estado de derecho.